proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos Asturias sobre reincorporación de la Iglesia de San Antolín de Bedón al Inventario General de Bienes del Estado. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el Grupo Podemos Asturias. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. La Iglesia de San Antolín de Bedón pasó a formar parte del patrimonio del Estado durante la década de 1820, tal y como demuestra la aparición de la misma entre la relación de bienes públicos puestos a la venta en el número 126 del Boletín de Crédito Público de 1822. Tal es así que en el acta de compraventa de 1870 de parte de la casería circundante se alude específicamente a la exención de la Iglesia al ser un bien de propiedad estatal, no habiendo sido modificada dicha referencia de la inscripción primera de la finca registral, tal y como se referencia en el informe realizado por la Abogacía del Estado en 1996, que explicita igualmente que la mención a la titularidad del Estado está asegurada por la protección de que gozan los asientos de los registros de la propiedad. Es importante señalar que, aun en el caso de no reconocerse la validez de la titularidad inicial del Estado, esta correspondería igualmente al Estado en virtud tanto de la Ley del Patrimonio del Estado de 1964 como de la Ley de las Administraciones Públicas de 2003, que establecen que los inmuebles vacantes que carezcan de dueño pertenecen a la Administración General del Estado, produciéndose dicha adquisición por Ministerio de la Ley sin necesidad de que medie acto o declaración alguna por parte de la propia Administración y declarando inalienables, imprescriptibles e inembargables los bienes y derechos de dominio público. Por otro lado, al respecto de dicha legislación vigente, es de especial relevancia, en el caso que nos ocupa, la prerrogativa que establece para la defensa del patrimonio del Estado o de las administraciones públicas, puesto que para la defensa de su patrimonio les otorga la facultad de recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos. Sin embargo, en contra de toda la argumentación jurídica utilizada en diferentes informes de la Abogacía del Estado, que indica claramente la titularidad estatal del bien, el 23 de diciembre de 1996, la Dirección General de Patrimonio del Estado resolvió que este no era el titular del mismo, forzando que San Antolín de Bedón se desinscribiera del Inventario General de Bienes del Estado, del que hasta ese momento formaba parte. Esta sorprendente decisión del entonces Subdirector General de Patrimonio del Estado, que contraviene los principios básicos contemplados tanto en la normativa vigente como en los propios informes ministeriales, resulta a día de hoy en una situación límite en la que enfrentamos un grave riesgo de pérdida de titularidad pública de un bien de primer orden en el conjunto del patrimonio cultural asturiano. A la vista de la documentación y de los informes que obran en poder tanto de la Administración autonómica como de la central y que señalan que el único impedimento para iniciar las acciones reivindicatorias de la propiedad por parte del Estado es la resolución anteriormente citada de 1996, resulta imprescindible su derogación en aras de la clarificación del Estado de la titularidad de San Antolín de Bedón y su reincorporación con pleno derecho al Inventario General de Bienes del Estado. Por este motivo traemos esta proposición no de ley a la Cámara y pedimos algo muy sencillo, que es que se explore una vía que consiste en iniciar con carácter de urgencia y en colaboración con el Ministerio o ministerios competentes los trámites necesarios para la derogación o, en su caso, declaración de nulidad de la resolución relativa a San Antolín de Bedón, dictada el 23 de diciembre de 1996 por el Subdirector General de Patrimonio del Estado, así como iniciar los contactos oportunos con los mismos, con dichos ministerios, para la reincorporación de dicho inmueble al Inventario General de Bienes del Estado de forma definitiva. En este punto me gustaría señalar una cuestión y es la oportunidad de esta iniciativa. El Gobierno del Principado de Asturias ha mostrado su disposición a asumir la titularidad de San Antolín de Bedón mediante la cesión de la misma por parte del Estado. Esto es muy positivo, pero se trata de una fase posterior. Lo primero que necesitamos, lo más urgente y lo más importante, es que se clarifique de una vez por todas la titularidad de San Antolín, que se recupere con todas las de la ley la titularidad estatal, es decir, su propiedad pública. Y para ello tenemos por primera vez en mucho tiempo una coyuntura que podría resultar favorable. Un consejero de Cultura que ha manifestado públicamente predisposición con el asunto y un nuevo gobierno en el Estado que puede suponer un cambio sustancial en el posicionamiento de la Administración central en este tema. Con esta propuesta tendremos ocasión de comprobarlo. Esperamos sinceramente que pueda llevar a buen puerto.
Por último, me gustaría hacer alusión a la enmienda que ha incluido Ciudadanos para esta propuesta. Han cambiado, de hecho, nuestra propuesta inicial, la han modificado y lo que piden es que se haga un expediente de investigación, un nuevo expediente de investigación. Lo que están pidiendo es que se haga algo que ya se hizo. Señorías de Ciudadanos, no sé si están al corriente de cuál ha sido el devenir de este asunto. Sabrán que en origen lo que hay es una irregularidad con un expediente que debería haber sido de investigación y que en su día, a finales de los años 90, lo que se hace es abrir un expediente de defensa patrimonial, concurriendo así en una grave irregularidad administrativa, pero posteriormente ese expediente de investigación ya se hizo, y en ese expediente de investigación, que además no se hizo uno sino dos, lo que resulta es que, en base a la teoría o doctrina de los actos propios, el Estado no puede declarar la titularidad pública de Sant Antolín de Bedón. Es decir, lo que están pidiendo es que se haga una cosa que ya se ha hecho y que además ha arrojado unos resultados muy negativos, puesto que son precisamente esos expedientes que se basan en esta resolución que nosotros citamos en nuestra propuesta, los que impiden en buena medida también que el Estado pueda iniciar las acciones reivindicatorias oportunas. La comunidad autónoma no tiene, digamos, legitimidad para iniciar ese proceso, por eso lo que pedimos nosotros es que se inste o que se trabaje en conjunto con el Ministerio competente para derogar esa resolución, para declarar nulo el expediente de 1996 y los de defensa patrimonial y los posteriores de investigación, y que se solucione la cuestión. Por este motivo no vemos sentido a pedir que se haga un nuevo informe de investigación, expediente de investigación, cuando ya se ha hecho, e insisto, no es la vía, ha quedado demostrado que es una vía muerta, y por ese motivo no podemos aceptarla. Esperamos, en cualquier caso, que esta propuesta salga adelante, que el Gobierno atienda esta petición. Sabemos que hasta el momento el consejero se ha reunido con el equipo del anterior ministro de Cultura. Esperamos que esos contactos con el nuevo ministro sigan su curso y que el cambio de posicionamiento del Estado en este sentido sea lo más rápido posible y, sobre todo, que se pueda solucionar la situación lo antes posible y de la mejor manera. En ese sentido, aprovechamos también para reivindicar o hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios y a todos los partidos que tienen representación en esta Cámara a hacer un frente común por Sant Antolín, que creemos que es muy necesario. Nos consta que hay un consenso absoluto en el Ayuntamiento de Llanes. Todos los grupos del Ayuntamiento están a favor de que se reconozca la titularidad pública, de que se recupere más bien la titularidad pública de Sant Antolín de Bedón, y desde este lugar nosotros nos sumamos también a esa petición de un frente común y de apoyo a las acciones que pueda llevar a cabo, en este caso, el Principado de Asturias frente al Ministerio, para recuperar algo que es de todas las asturianas y que, como digo, es de suma importancia para el conjunto del patrimonio cultural. Muchas gracias. Gracias, señora Montejo. Se ha presentado una enmienda suscrita por el Grupo Ciudadanos, registro 32187, calificada y admitida a trámite por la mesa. Le corresponde intervenir al Grupo Enmendante. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Voy a intervenir desde el escaño, si me lo permite. Señora Montejo, tenemos un problema con la titularidad de la Iglesia de Sant Antolín de Bedón, puesto que es un bien de interés cultural que no tiene dueño reconocido. Ahora mismo, a pesar de los expedientes que se han iniciado, no hay nadie que se reconozca dueño de la misma, y eso nos impide la reparación y nos impide cualquier tipo de intervención. Nosotros estamos completamente de acuerdo en que pase a ser un bien del Estado, si es que así legalmente se determina, pero es que, como usted dijo antes, en el año 96 la Dirección General de Patrimonio del Estado resuelve, contra los informes de la propia Abogacía del Estado, que el Estado no es propietario del edificio. Y eso hay que recurrirlo. Entonces nosotros lo que pedimos es un nuevo proceso, llámese de investigación, el que sea, para determinar de quién es la propiedad. Y a partir de ahí será la única forma de actuar. No obstante, dicho esto, estamos completamente de acuerdo con la intención y con el fondo de la proposición no de ley, porque tenemos un problema, ya que la Iglesia es un bien vacante, por tanto, de facto, debería de ser propiedad del Estado, y las construcciones y las parcelas anexas son de titularidad privada, que se sepa. Esto nos impide acceder al 1% cultural, para el que se requiera titularidad municipal y que sea el BIC, y no se cumplen las condiciones adecuadas para su restauración.
bienvenida sea cualquier negociación entre el Principado, el Estado, el Ayuntamiento y los agentes implicados para resolver este problema y que pase a ser un bien de propiedad pública, se pueda actuar sobre él y mantenerlo y preservarlo por el bien del patrimonio arquitectónico asturiano. Pero o resolvemos primero la cuestión legal o esa intervención va a ser difícil. La intención con nuestra enmienda era simplemente intentar aclarar esa situación para deshacer el nudo en el que se encuentra este monasterio de San Antolín de Bedón. Muchas gracias. Gracias, señor García. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Buenos días de nuevo. Bueno, yo entiendo, corríjame si me equivoco, que solicita únicamente, en lo que se refiere a la titular, del inmueble físico de la iglesia de San Antolín de Bedón, el lugar dedicado al culto, no a la finca ni al resto de edificaciones en la que se encuentra. Yo así entiendo de la redacción de esta iniciativa, ¿no? Yo, para mayor concreción, les leo lo que contestó el Gobierno de España a la senadora de Foro, Rosa Domínguez de Posada, que le dijo que en relación con la información solicitada se indica que el inmueble correspondiente a la iglesia de San Antolín de Bedón en Llanes, Asturias, nunca se ha encontrado en situación de alta en el inventario de bienes y derechos del Estado, por lo que no se ha dado de baja cautelar en el registro de bienes inmuebles de titularidad del Estado. El inmueble fue objeto de un expediente de investigación ya concluido, que se comenzó a instruir en 2011. El procedimiento finalizó con la resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado de 3 de noviembre de 2014, en la que, siguiendo el dictamen de la Abogacía General del Estado, acordó el archivo de la investigación patrimonial realizada al no apreciarse fundamento jurídico suficiente para fundamentar con éxito la necesaria acción judicial. Esta fue lo que contestó en su momento el 14 de febrero de 2007. Por tanto, terminando que claramente la titularidad del bien es estatal, aunque comparto su razonamiento, jurídicamente tiene su problema y tiene su problemática, porque entendemos, y así procedió después de la desamortización de Mondizábal, que la finca es de titularidad probada, eso es indiscutible, está registrada, inmatriculada, pero está la presunción que existe en derecho, salvo presunción juristante y salvo prueba en contrario, de que el titular de la finca es también el titular de lo que está encima. Eso es cuando se refiere a la abogacía del Estado a la falta de sustento jurídico, fundamento para tener una garantía en la acción judicial. Entiendo la naturaleza que tiene San Antolín de Bedón, la importancia que tiene como una iglesia románica de nuestro pasado, y creo que sí que es conveniente iniciar los contactos oportunos y reincorporar este inmueble al inventario general de los bienes del Estado. Yo creo y comparto que eso es así, no el resto de la finca. Y con esa finalidad, a través de una enmienda de foro en los presupuestos generales del Estado, que creo se aprobaron ayer, contemplan una partida ya para este ejercicio de 500.000 euros para destinar a San Antolín de Bedón y a Santa María la Real de Ogona. Por lo tanto, ya tenemos parte para afrontar ese imprescindible inicio de la restauración de esta joya arquitectónica que tenemos, ¿no? Por tanto, hasta aquí nosotros le anunciamos que vamos a apoyar y que ya hicimos frente común, aunque quizá no nos apoyaron esa enmienda de foro de esos 500.000 euros, nada más que el Grupo Popular y Ciudadanos. Nosotros intentamos hacer frente común con esa simple enmienda para esas dos joyas que era San Antolín de Bedón y Santa María Real. Por tanto, vamos a apoyar y esperamos que el nuevo gobierno en el que usted manifiesta que tiene nuevas esperanzas, al menos lo invierta y veamos que en estos 6 meses que quedan de ejercicio se procede a la restauración, al menos de la cubierta y lo más imprescindible de la iglesia de San Antolín de Bedón. Muchas gracias. Gracias, señor Leal. Tiene la palabra Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, haré una intervención breve para insistir un poco más en la situación de vacío administrativo, no sé si legal, pero al menos administrativo, de este hermoso templo benedictino del siglo XIII, que es una joya muy notable entre nuestros valores arquitectónicos, artísticos de Asturias y, en concreto, la región del Oriente, donde no hay abundancia precisamente
de templos románicos de este tipo, por lo cual creo que es una responsabilidad grande por parte de la Consejería del Gobierno del Principado de Asturias intentar conseguir que se aclare su titularidad y, a ser posible, por supuesto, que se recupere la titularidad por parte del Estado o del Principado, del propio Principado de Asturias, en su caso, en cualquiera de los casos, titularidad pública. A nuestro entender, parece claro en el análisis que hemos hecho de la situación y de la historia de esta Iglesia que la titularidad debe ser pública. Lo que ha causado una situación extraña y una confusión muy grande alrededor de esta cuestión es precisamente el declaración que se hizo público en 1931 por parte de en 1996 por parte de la Dirección General de Patrimonio del Estado. Hasta entonces parece que todos los indicios eran sobre la titularidad pública del edificio de la Iglesia. Incluso en 1931 fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional y parece, como digo, que todos los indicios eran que la Iglesia tenía titularidad pública. Si hay alguna confusión respecto de este tema, pensamos que es una cuestión más bien técnica que política, entendemos desde mi grupo parlamentario, y que además está ya en manos de la Consejería. Por lo tanto, no es que sea inútil traerlo a esta Cámara, aunque, por lo que ha expuesto la propia portavoz, ya el consejero de Educación y Cultura se ha interesado por el asunto y los trámites creemos que están puestos en marcha. De tal manera que, vaya el apoyo de esta Cámara también para dar un espaldarazo a la gestión del consejero si hace falta, ¿no? Claro, es una situación realmente lamentable porque, mientras tanto, un edificio, como digo, de gran valor artístico para Asturias se encuentra además ubicado en pleno Camino de Santiago y ahora mismo no se puede ni siquiera acceder a él. Es cierto que la finca que lo rodea tiene una clara titularidad privada, pero creemos que además la titularidad pública del edificio podría dar lugar a que de alguna manera se facilitase su acceso y sería un aliciente más de tipo cultural y turístico para que pudiera ser visitado por todos los que pasan por el Camino de Santiago, por los peregrinos o por cualquier persona que se acercase con interés cultural a esta iglesia, ¿no? Por lo tanto, está claro que apoyaremos la iniciativa. Gracias. Gracias, señora Massa. Tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. No quisiera yo meterme en la prolija maraña jurídica que ya hay en este asunto, pero creo que está el señor Leal, que aludía a un informe, si no me equivoco, 2007, pero está la señora Massa, a la que sí quisiera comunicarle una cosa. No sé si usted, me imagino, conoce a un diputado entonces en Madrid que se llama Gaspar Llamazares Trigo. También ausente, hizo una pregunta exactamente para aclarar sobre este bien en la legislatura anterior y le contestaron con toda absoluta claridad. Le dijeron literalmente, y está publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 22 de julio de 2014, que la titularidad del bien, una vez finalizado la investigación sobre el mismo, es del Estado, no hay más discusión. Es del Estado y además le anuncia al Ministerio de Cultura que se está iniciando un proyecto de restauración del mismo que se llevará a cabo cuando exista la disponibilidad presupuestaria consiguiente. O sea que en este caso no está el representante de foro, pero creo que el tema aquí se zanjó. El problema, efectivamente, es que existe una orden anterior y la doctrina de los actos propios, y menos mal que dije que no me quería meter en un tema jurídico, impide la asunción directa de esta titularidad hasta que esa orden no sea de alguna manera derogada y se pueda de una vez asumir este tema. Y no quería entrar en el tema jurídico porque no creo que sea lo importante y menos en esta Cámara. Sí quisiera entrar en el tema de la importancia del monasterio, ¿no? Creo que es un monasterio en una época muy interesante de Asturias. También hay lío, como no, en este caso de historiadores, sobre la época de su fundación. Se cree que ya estaba sobre el año 1000, había ya un monasterio anterior y creo que se cree que se hizo a inicios del siglo XIII, algunos lo sitúan a finales del XII y otros mediados del XIII, pero parece que la época más consensuada es principios del XIII. Y creo que tiene importancia de ese tardo románico, en este caso asturiano, muy importante, lo han dicho, por un emplazamiento muy singular a las orillas de un río muy cerca del mar, donde no es tampoco fácil encontrar monasterios luego benedictinos. Tiene una historia muy bonita, cargada de historias. Estuvo el emperador Carlos I
y creo que sería un activo turístico muy importante dentro del Camino de Santiago, un activo cultural tremendamente importante, y creo que es un deber de todos los asturianos pues intentar ayudar a desenmarañar lo que está pasando en este monasterio para que se pueda proceder a su restauración. Dicho sea de paso, esto es un problema de siglos, porque aparte de esto viene de la desamortización de Mendizábal, que dejó pues, todo este lío que no quiero tampoco entrar, de que la finca tiene una titularidad, el monasterio quedó en manos del Estado, pero se han hecho restauraciones a través del tiempo. Se hicieron antes, se hicieron por Menéndez Pidal en los años 50, ya se hizo alguna restauración, y también posteriormente en los años 60, y se hicieron incluso en los años 90 por la Consejería de Cultura. Y aquí sí quisiera también aclararle una cosa al señor Nicanor. Que sea un bien vacante no significa que al ser un BIC el Principado no pueda actuar sobre él. De hecho ha actuado, es decir, eso no impide la restauración del bien, y de hecho ya ha actuado, si no estaría cometiendo una ilegalidad, y en este caso nosotros no pensamos que lo haya hecho, sino actuó en el desempeño y en su obligación, en el desempeño de sus competencias y su obligación por ser un BIC. Dicho esto, nosotros creemos realmente dos cosas. Primero, que el Principado no se puede excusar. Yo entiendo que el Principado ya es perfecto, si encima ya tiene bastantes, digamos que no tiene la titularidad discutida y no lo reparan, podríamos hacer un catálogo aquí muy extenso como para que no tenga una excusa más y ponerse a restaurar precisamente que es cierto que los costes serían elevados, ¿no? Ya a finales del siglo XIX, autores muy conocidos como puede ser Fermín Canella ya decían que el estado del monasterio era muy malo. El estado del monasterio va siendo malo mucho tiempo, tampoco vamos a atribuirlo a los últimos años. Se han hecho varias restauraciones parciales, como dije antes, pero si no se toman medidas hay algunas partes del monasterio que corre peligro de que el coste sea muy elevado y en algunos casos incluso de que la restauración ya sea imposible respecto al modelo original o muy costosa. Nosotros en este caso creemos que sí debe existir una coordinación entre el Gobierno del Principado de Asturias, entre el Estado y también entre los particulares. En un momento dado, pues que el tema de la finca de alrededor sería también, creemos que acordar el uso con los particulares sería indispensable en un acuerdo final para que esto al final tuviera el uso que todos queremos, que esté parte del Camino de Santiago, que se pueda visitar el bien. Queremos aquí, sí también, que no lo ha nombrado nadie, que los particulares habría que intentar de una manera u otra ponerse en contacto con ellos, negociar con ellos, sentarlo, y aunque no sea la titularidad del bien suya, porque eso sí, los tribunales y el propio registro se lo ha desestimado en múltiples ocasiones, sí serían importantes coger el bien en su conjunto con los terrenos colindantes para ver si de una manera u otra este monasterio San Antolín de Bedón pues puede ser de una vez para el disfrute de los asturianos, en cuyo estado actual no sea para el disfrute de nadie. Y sí creemos, y vamos a apoyar, anuncio nuestro apoyo a esta iniciativa, para que el Gobierno del Principado y el Gobierno de España se pongan de acuerdo, se pongan a trabajar y a la mayor brevedad posible podamos disfrutar todos los asturianos de este monumento. Votaremos a favor. Gracias, señor de Rueda. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Me llama la atención lo claro que tiene hoy el señor de Rueda que el bien sea titularidad del Estado. Creo que hace unos meses me parece que no lo tenían tan claro. Bien, con independencia de la discusión sobre la propiedad, lo más relevante para la Consejería de Cultura es la protección adecuada del bien y posibilitar que éste sea visitado por el público. Se está trabajando de forma coordinada con la Administración General del Estado y con los propietarios de las parcelas y de las construcciones anexas. Actualmente la Consejería está ultimando un convenio con los poseedores del templo para garantizar la protección del mismo, para garantizar el acceso público, concretando el sistema de gestión de visitas, así como definiendo la cartelería informativa y las condiciones de acceso. La iglesia del monasterio de San Antolín de Bedón se había quedado en un auténtico limbo cuando el Estado cedió al Principado los bienes culturales que eran de su competencia, y en esta relación no aparecía, en la relación de monasterios no aparecía esta iglesia. La Iglesia entonces pasó a tener la calificación legal de bien mostrenco por desconocerse su titular y, por tanto, es responsabilidad del Estado. Aún recordamos aquel titular de prensa de mayo del 2014 que nos decía que el Estado asume la propiedad de la Iglesia de San Antolín de Bedón y anuncia su reparación. Así lo reconocía el Ministerio de Hacienda tras estudiar, decían en detalle, la situación del monumento llanisco ubicado en mitad de una propiedad privada, pero que nunca entró en operación de compraventa alguna y, por tanto, no forma parte de esa propiedad privada. Después de esto, los informes de la Abogacía de Estado, el último, el del 25 de abril del 2017, indican que ante la existencia de poseedores del bien, pues su titularidad estatal debería determinarse en un procedimiento judicial. La Dirección General de Patrimonio Cultural ha realizado gestiones a lo largo del año 2017, del 16 y del 17 con el Estado para encontrar la vía de solución más adecuada para la protección de este monumento.
El 17 de febrero del 2016, reunión con el director del Instituto de Patrimonio Cultural de España, donde se abordó la problemática de la titularidad de la Iglesia y la repercusión que ello supone a la hora de acceder a las vías de financiación y su inclusión en el Plan Nacional de Monasterios. El 31 de marzo del 2016 se remitió escrito al director general de Patrimonio de Estado solicitando la reapertura del expediente de investigación para que el Estado se atribuyera la titularidad del bien. El 27 de abril del 2016 reciben contestación reiterando que no es un bien de titularidad estatal. 1 de junio del 2016, reunión en Madrid con el director general de Patrimonio de Hacienda de Estado para tratar la posibilidad de abordar la reapertura de ese expediente de investigación. 6 y 7 de octubre del 2016, durante la reunión plenaria del Consejo de Patrimonio Histórico de España que se celebra en Avilés, se traslada nuevamente la problemática de San Antolín de Bedón. 8 de junio de 2017, reunión en el Ministerio de Cultura con el secretario general técnico de la Consejería de Cultura. El Ministerio ratifica su postura y se acuerda no judicializar el proceso y buscar una solución consensuada de todas las partes implicadas. 18 de diciembre del 2017, reunión del consejero de Educación y de la directora general de Patrimonio Cultural con el director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Otra vez se trasladan las gestiones realizadas para buscar una solución de consenso que permita la conservación y acceso al templo de Bedón. Bien, con todo este relato de actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Patrimonio, lo que quiero ponerles de manifiesta, señorías, es que desde el Gobierno de Asturias se ha tratado de buscar una solución a esta problemática siempre que se ha tenido ocasión y por eso, en aras a colaborar una vez más para encontrar una solución a este tema de la titularidad, desde nuestro grupo parlamentario vamos a apoyar la iniciativa del Grupo Podemos. Gracias, señora Bior. Antes de votar, ¿acepta el grupo proponente la enmienda presentada? Sí, no aceptamos la enmienda. ¿Perdón? No aceptamos la enmienda, presidente. Gracias, señora Montejo. Señorías, procedemos a votar la proposición no de ley. Comienza la votación. Resultado, señor secretario. 40 votos emitidos, 40 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Queda, por tanto, aprobada. Pasamos al punto 24.